Bueno, hemos estado hablando en las semanas anteriores, hablamos del amor de Dios, hablamos también de las herramientas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para poder luchar en nuestro diario vivir, para poder luchar contra aquellas cosas que no representan propiamente personas. Dice que la lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra personas, sino es contra principados, potestades, espíritus del mal. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene relación con todo esto, que es también parte importante de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer para poder ser liberados, para poder ser despojados de todo aquello que a veces lo traemos cargando como lastre, que a veces parecemos ferrocarriles de esos, no sé si conocen lo que son los shuttle, lo que le llaman los shuttle, los trenes shuttle, que es un ferrocarril que carga 110 vagones con puro grano, ¿sí? Entonces, pues a veces así andamos, como esos ferrocarriles locomotoras, pero aquí tienen la ventaja que a veces son 2 o 3 locomotoras las que van arrastrando toda esa carga. Y aquí el tema es que nosotros somos una sola persona para traer toda esa carga y a veces no nos podemos mover. Entonces necesitamos sacudirnos de todo eso para liberarnos y que verdaderamente podamos caminar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? A veces decimos, oye, pues es que yo no alcanzo a entender bien cuál es el propósito de Dios en mi vida. Bueno, primero que nada hay que estar soltando todo aquello, necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón, declararlo con nuestra boca, para que en ese momento toda nuestra vida pasada, pum, quede en el olvido. Y entonces, como una resurrección, nosotros nacemos a un nuevo nacimiento. Por eso decimos, nacimos de nuevo cuando recibimos a Cristo, porque empezamos con un nuevo ropaje, una nueva vestidura, una nueva personalidad, a conocer todas las enseñanzas que la palabra del Señor tiene para nosotros. Y hoy yo les pido que vayamos al Salmo 40 y vamos a leer los versículos 6 y 8. Salmo 40, versículos 6 y 8. Dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Este compromiso de David aplica también, o más bien se estableció como una promesa de lo que había de venir, de Jesucristo. Y si nos vamos a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10, donde tiene relaciones de escritura, dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Hebreos 10, 5 al 10. ¿Sí? Aquí vemos nosotros que algo que está mencionando en la primera cita del Salmo 40, en el versículo 6 dice, me has hecho obediente. Y en el libro de Hebreos, en el versículo 5 dice, me preparaste un cuerpo. Entonces aquí vemos cómo el ejemplo que nos da Jesucristo a nosotros es de obediencia. Dice que Dios le preparó un cuerpo para que estuviera aquí presente en esta tierra, y a través de ese cuerpo él tuvo que ser obediente a lo que le decía su padre. Él tuvo que estar diciendo lo que escuchó decir a su padre, pero también estar hablando y estar haciendo lo que vio hacer a su padre. Entonces nosotros vemos que el ejemplo que Cristo nos da a través de esa escritura es primero la obediencia. También nos da que esta obediencia en el Antiguo Testamento era principalmente una obediencia a la ley de Dios, a la ley de Jehová, a todo lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Pero hoy nosotros que vivimos bajo la gracia, ya nosotros tenemos otro tipo de obediencia. Tenemos que entender que hay un Espíritu Santo que a veces nos guía
nos da una dirección en nuestra vida y nosotros debemos ser lo suficientemente sensibles para poder entender y conocer esa dirección que el Espíritu Santo nos está dando para continuar con ese propósito que Dios nos da. Vemos cómo Él dice en el versículo 7, dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, o sea, como la escritura dice de Él. Dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Nosotros cuando venimos a Cristo, también empezamos a recibir esa ley como enseñanza y empezamos a aprender cosas que vienen en el Antiguo Testamento, perdón, pero también empezamos a entender cosas del Nuevo Testamento. Decimos que el Antiguo Testamento no puede ser entendido si no se ha estudiado el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tampoco puede ser entendido si no se ha estudiado el Antiguo Testamento. Entonces, es una combinación, es una escritura integral, completa, donde viene todo lo que necesitamos saber, desde la creación hasta cómo va a terminar este mundo. Entonces, cuando nosotros hemos recibido a Cristo, empezamos a recibir esa instrucción a través de la Escritura. Y Él dice, yo deseo todo lo que es de total acuerdo con el deseo del Señor. Y esta es una demanda que Dios nos pide, que nosotros estemos de acuerdo y lo que propongamos, lo que pidamos siempre esté alineado a lo que es su voluntad. Aquí con esto vemos cómo, pues, Dios no pidió ya sacrificios ni holocaustos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento se nos ha enseñado que por eso se estableció la ley sacerdotal, la línea sacerdotal que vino a través de Aarón, que era hermano de Moisés. Y a través de él se estableció toda una línea sacerdotal porque los sacerdotes anualmente tenían que ofrecer los sacrificios, tenían que ofrecer la sangre de animales muertos para el perdón de los pecados del pueblo. Pero esto se terminó con la llegada del nuevo pacto, la llegada de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ya no es necesario, por eso aquí desde el Antiguo Testamento ya se estaba profetizando la Escritura. Dice, a ti no te complacen sacrificios, ni ofrendas, pero me has hecho obediente. No te satisfacen sacrificios, no te satisfacen ofrendas. ¿Por qué? Porque me has hecho obediente. La obediencia es algo tan importante en nuestra vida, algo tan importante. Si nosotros queremos llegar a una meta, cumplir un objetivo, tenemos que ser obedientes, pero tenemos que conocer precisamente todo lo que nos lleva, ese instructivo que nos lleva, para poder cumplir con la meta. Y de esta manera el conocimiento de la palabra cada vez nos va llevando más a cumplir con ese objetivo siempre y cuando nosotros seamos o mantengamos la obediencia. Entonces aquí se está hablando que como a Dios no le complacían ni los sacrificios ni las ofrendas, sino la obediencia, Él envió a su Hijo, ¿sí? A su Hijo para establecer ese nuevo pacto. Y es algo que nosotros debemos entender, que hay un nuevo pacto, un nuevo acuerdo que Dios hizo con la humanidad. ¿Basada en qué? En la muerte y resurrección de Jesucristo. Este nuevo pacto es una promesa del profeta Jeremías, ¿sí? Establecida en el libro del profeta Jeremías, en donde Dios dice que iba a llevar a cabo este cambio, iba a proponer un nuevo pacto, porque el antiguo pacto se había quebrantado. El pueblo de Israel no pudo ser obediente, no pudo cumplir con ese pacto, y por eso fue necesario que viniera un nuevo pacto, que viniera un nuevo testamento, para que fuera posible la salvación de todas las almas que quisieran acercarse a Cristo. Bajo este nuevo pacto, Dios iba a establecer su ley en los corazones de las personas. Iba a establecer su ley en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros recordamos la escritura, una escritura que viene en el libro de Ezequiel, donde dice, es Ezequiel 26:36 o 36:26, ahorita les doy la cita, donde dice que Dios ha cambiado el corazón de piedra por el corazón de carne. Y nosotros hoy tenemos un corazón de carne, ya no tenemos un corazón de piedra. Tenemos un corazón de carne y ese corazón de carne es el que está recibiendo la escritura que tiene que ser escrita con el dedo del Espíritu en nuestro corazón. Pero vemos también
que con este nuevo pacto se requiere un nuevo nivel de obediencia, se requiere un nuevo conocimiento del Señor y también se requiere un nuevo perdón del pecado. Ya no podemos nosotros seguir como estaba el pueblo de Israel antes o como estábamos nosotros antes de venir al conocimiento del Señor. Ya no podemos vivir así, porque este nuevo pacto en donde Dios está estableciendo que su ley va a estar escrita en el corazón de nosotros, en el corazón de nosotros, nos va a llevar a que nuestra conducta, nuestras actitudes sean completamente distintas. Antes, para cuando se cometía una falta y teníamos que perdonar a alguien, generalmente se pedía algo a cambio, ¿sí? Y se condicionaba el perdón. Bueno, te voy a perdonar, pero si esto. Te voy a perdonar si me das esto o te voy a perdonar si haces esto. Solo así te perdono. Pero no era un perdón auténtico, ¿sí? Hoy nosotros estamos aprendiendo que a través de la palabra el perdón tiene que ser sin condiciones. Tiene que ser algo libre. Si es que nosotros verdaderamente estamos liberados de toda esa carga. Entonces vemos cómo este nuevo pacto se interpreta la obra de Jesucristo para ser verdaderamente efectivo. Y hay una escritura en Lucas 22:20, que es cuando Jesús está celebrando la Pascua. Toma el pan, lo parte el pan, lo reparte, pero cuando toma la copa, ¿sí? Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es la sangre de Cristo, que es derramada por ustedes. Y vemos cómo en la epístola de los Hebreos, en el libro de los Hebreos, es donde más menciones se hace, más atención se le da al nuevo pacto, más atención que ningún otro libro en el Nuevo Testamento. Y hay una parte en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículos del 8 al 12, donde se incluye el mismo texto que viene en Jeremías 31, del 31 al 34. Y ahí se nos explica, se nos detalla cómo es este nuevo pacto y cómo es que Jesús es el nuevo mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Esto qué significa? Que no hay nadie más para que nosotros podamos accesar al Padre, al trono de la gracia. Nadie, nadie, ninguna figura, ninguna imagen, ningún animal, nada. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso es algo racionalmente lógico que vengamos nosotros a Él y a través de Él nosotros podamos acceder al trono de la gracia, a través de Jesucristo, de ninguna otra persona, ni de nuestros padres, ni de nuestros amigos, ni de nadie, exclusivamente a través de Jesucristo. Y vemos cómo el nuevo pacto hizo que la obra de Jesucristo en la cruz volviera obsoleto el antiguo pacto. El pacto que originalmente Dios había hecho con Abraham, que después hizo otro pacto con David, que después hizo otro pacto con cada uno de los personajes, el pacto que hizo con Noé. Vemos cómo a través de la cruz, de la muerte de Cristo en la cruz, el viejo pacto quedó obsoleto y surgió un nuevo pacto. Vamos a Jeremías capítulo 31 y vamos a leer el versículo 31, del 31 al 34. Dice, este capítulo se refiere al cuidado de Dios sobre la iglesia. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Se está refiriendo al pueblo de Israel, que es donde quedaron 10 tribus, si ustedes se acuerdan, cuando la separación del reino, quedaron 10 tribus, dice, y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Por eso le decía, es el cuidado de Dios sobre la iglesia. Dios había sacado a la iglesia, había sacado a todo el pueblo de la mano de la esclavitud que tenían en Egipto.
Este es el pacto que después de aquel tiempo, es el versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el punto más alto, más relevante de la profecía de Jeremías. Aquí vemos que este pasaje es una secuencia de los versos más largos del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo Testamento, precisamente ahí en Hebreos capítulo 8. Ahorita lo vamos a ver. Y vemos cómo el versículo 31 es el único uso que se le da en el Antiguo Testamento a la frase nuevo pacto. ¿Sí? Que esto llegó a nosotros vía el latín como el Nuevo Testamento. Aquí vemos cómo lo que el Señor nos está enseñando, lo que hoy estamos aprendiendo respecto a esto, al nuevo pacto, es que Dios quiere que nosotros estemos plenamente convencidos de que ese pacto es precisamente un pacto que se hizo para nosotros, para nuestro beneficio. Porque Dios no quiere que estemos incrédulos en lo que dice la palabra. No quiere que nosotros vivamos en una mediocridad espiritual que nos ata a los espíritus de este mundo. No quiere que seamos mediocres. O sea, alguien que medio cree. Dios quiere que nosotros creamos en Él. Ya estuvimos hablando del amor de Dios, de la confianza que debemos depositar nosotros en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él ya sabe lo que vamos a hacer, Él tiene conocimiento y control de todo. Y Él lo que quiere es inspirarnos esa confianza para que nosotros estemos seguros de que el paso que estamos dando es un paso sustentado en que el Señor nos está respaldando en cada decisión que estamos tomando en nuestra vida. Dios no quiere que nosotros estemos dudando si vamos a dar un paso hacia el frente, si es del Señor o no es del Señor. Nosotros, por eso dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Por eso nosotros tenemos que estudiar, tenemos que escuchar la palabra, tenemos y debemos entenderla para saber que efectivamente lo que el Señor nos está diciendo es lo correcto. Pondré mi ley en su mente, en nuestra mente. Su ley debe estar aquí y está escrita en el corazón. O sea, no tiene duda, no va a fallar. Vemos también que allí en Hebreos capítulo 8, vamos al libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, y vamos al capítulo 8 y los versículos del 8 al 12. Dice, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocen. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Vemos aquí cómo este pacto es diferente del pacto de Moisés, del pacto mosaico. ¿Y por qué? Porque sus beneficios son superiores, sus beneficios son mucho mayores que los del primer pacto. Aquí, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, primero, que las leyes de Dios se vuelven principios internos para nosotros, como dice el versículo 10.
Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Que las leyes de Dios se vuelven principios internos para nosotros, que permiten que el pueblo, que su pueblo, sus hijos, se deleiten en hacer su voluntad. Y aquí la cita que yo les decía, Ezequiel 36, 26, en Ezequiel 36, 26, del 26 al 28. 36, Ezequiel 36, del 26 al 28, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué hermosa promesa la que nos da el Señor. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos dio un nuevo corazón, nos infundió un nuevo espíritu, precisamente un corazón llano de piedra, como estábamos antes, que había cosas que ni nos movían, había cosas a las que éramos tan indiferentes, y Dios lo que ha estado haciendo es que al ponernos un corazón de carne, nosotros podemos entender, podemos ser sensibles a nuestras propias necesidades, pero también sensibles a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto un corazón nuevo, un corazón de carne, nos ha infundido un espíritu nuevo, para que nosotros podamos, con ese espíritu, seguir sus preceptos y obedecer sus leyes, para que vivamos en la tierra que nos dio y para que nosotros verdaderamente seamos su pueblo y que Él verdaderamente sea nuestro Dios. Él lo que está buscando es que nosotros así lo consideremos, que entendamos que Él es nuestro Dios, que somos su pueblo, somos sus hijos y que Él es nuestro único y soberano Dios, que no hay nadie más, sino solamente Él. No hay persona, no hay circunstancias, no hay trabajos, no hay riquezas, no hay condiciones, no hay nada que sea superior a nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere que entendamos, que Él es nuestro único y verdadero Dios, que es el Dios vivo y verdadero, que está al cuidado de su pueblo, al cuidado de nosotros. Pero nos pide que nosotros tengamos sus leyes en nuestra mente y escritas en el corazón. También les decía, otro de los beneficios es que a través de este nuevo pacto nosotros podemos establecer una relación más íntima con Dios. Podemos establecer esa relación personal con Él para hacerle saber cuál es nuestro sentir, qué circunstancias, qué condiciones, cómo estamos nosotros viviendo. Y Él dice que tiene su oído siempre listo, dispuesto a escucharnos. Otro de los beneficios, de los más importantes, dice que las faltas del pecador son eliminadas para siempre. Dios se olvida de todos nuestros pecados. Dios se olvida de todos nuestros pecados. Dice, como leíamos ahorita, que ya no los recordará. Ya no los recordará. El Señor ya no recuerda nuestros pecados. Y nosotros a veces queremos seguir empecinados en estar con ese pecado aquí, 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 con ese sentido de culpabilidad. Y por eso necesitamos nosotros soltar todo eso. Necesitamos sacudirnos. Así como se sacuden los árboles, como el viento sacude a los árboles y les tira las hojas secas, el fruto que ya no sirve, así nosotros necesitamos ser sacudidos también para quitarnos todo aquello que impide que nosotros podamos ser libres, verdaderamente libres. Hay cosas que estamos arrastrando y para el Señor ya están olvidadas. Pero nosotros a veces así como
El niño con la paleta que no la quiere soltar. ¿Verdad? Y que dame la paleta, no, no, y ya está todo lleno de dulce o de crema, y dame, no, no, y quiere seguir el niño con la paleta. Así a veces nosotros estamos sintiendo con el, con el pecado, estamos sintiendo las cosas que nos siguen afectando y no las queremos soltar. No sé si porque tengamos ya dulce en el palito y no lo podamos soltar, o porque verdaderamente no lo queramos soltar. Y bueno, el otro beneficio que tenemos nosotros, ¿cuál es? Que el perdón de los pecados de parte del Señor es una realidad eterna. O sea, no necesitamos más. El perdón que Él estableció para nosotros es una realidad eterna. Entonces, ¿cuáles beneficios tenemos del nuevo pacto? Primero, que las leyes de Dios se vuelven principios internos para nosotros. ¿Por qué? Porque están en nuestra mente y están escritas en el corazón. Segundo, que podemos establecer una relación personal ¿con quién? Con el Señor. Tercero, que las faltas de nuestros pecados ya fueron eliminados para siempre por parte de Él. Y cuarto, que el perdón de los pecados es una realidad eterna. No necesitamos más. No necesitamos más. Dice que el pueblo de Dios se volverá próspero y numeroso. Pero esto sabemos que esa suma del nuevo pacto es que es un pacto de gracia. ¿Sí? Es un pacto de gracia que hizo ¿quién? Jesucristo con nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Cristo no vino a destruir la ley, Él vino a cumplirla, Él no vino a desbaratar la ley, Él vino a cumplirla también. Entonces, nosotros sabemos que con la ley escrita en nuestros corazones, con la ley en nuestra mente, nosotros estamos poniendo en práctica un corazón de carne. Y el Señor, por su gracia, hace que nosotros, su pueblo, estemos dispuestos para ejercer ese poder que nos da el ser liberados de todo pecado, el ser liberados de toda acción que nos mantiene atados. Dice que todos conocerán al Señor, todos serán bienvenidos al conocimiento del Señor y tendrán el discernimiento de ese conocimiento. Dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Hay que discernir cuál es verdaderamente el llamado del Señor, porque es una participación importante de saber que tenemos el Espíritu Santo. Y sabemos que ningún hombre va a perecer a menos que siga sumergido en sus propios pecados. Ninguno va a perecer a menos que esté dispuesto a aceptar la salvación de Cristo. ¿Sí? Entonces, ya vimos que se estableció un nuevo pacto, que Dios estableció este nuevo pacto a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Todos nuestros pecados. No dice que algunos, sino todos fueron perdonados. Ahora vamos a hablar del perdón. Y me quiero referir a una cita que nos va a hablar de alguien que está preparado para perdonar. ¿Sí? En este ejemplo que vamos a ver, vámonos al libro de Lucas, allí en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas. Y vámonos al capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice parábola del hijo perdido o parábola del hijo pródigo. Y veíamos que pródigo, una de las definiciones es alguien que gasta en exceso. Por eso es el hijo pródigo. Pero también puede ser alguien que hace algo extraordinario. Dice Lucas 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después,
el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El 25 dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. El 28. Indignado, ¿no? Y no hablo de nadie en particular, dice: indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. ¿Qué le dice el padre? Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y aquí nosotros podemos ver varias cosas en esta parábola. Y primero voy a dar nada más rápidamente algunos puntitos así para tenerlos en cuenta. Primero, nosotros recordamos que hay una escritura que nos habla en el libro de Deuteronomio 21, el capítulo 21, el versículo 17, cómo se repartían las herencias. Aquí estamos hablando que eran dos hijos, ¿sí? ¿Qué herencia se le daba al hijo mayor? El doble de lo que se le iba a dar al menor. ¿Sí? 27, 12. Entonces, vemos, perdón, 21, 17, Deuteronomio 21, 17. Vemos cómo el hijo mayor ya tenía doble herencia. Y vemos también, obviamente, que esa herencia, la herencia no se les daba inmediatamente, sino que se designaba, pero el ingreso que generaba la herencia se guardaba hasta que el padre muriera, que es algo que se sigue practicando dentro de los judíos, ¿no? Algo que es pues, bastante sabio porque así lo establece la escritura. O sea, no dar la herencia, se puede asignar la herencia en vida,
pero no se reparte. Por eso es sorprendente o inusual como el padre le da su porción al hijo. ¿Sí? O sea, había un propósito en esto. Dios estaba viendo, mirando los corazones de los tres, del padre y de los dos hijos. El mayor había recibido su doble porción, aun y cuando no la iba a hacer efectiva, porque él quiso seguir trabajando con el padre, pero tenía lo que le correspondía. Fue inusual que al hijo menor, al pedirle su porción, el padre se la diera. Y el hijo tomó su herencia y se fue. Vemos también cómo los motivos del hijo los podemos descubrir cuando vemos en qué despilfarró el dinero. Su hijo verdaderamente estaba más hacia las cuestiones del mundo, ¿sí? Las cuestiones del mundo. Él quería disfrutar, darle satisfacción a su carne. ¿Por qué? Porque dice que se llevó todo, ¿sí? No dejó nada, dice, por si regreso o dejo algo, no, dice que se llevó todo. Y todo lo que se llevó, todo se lo gastó, lo despilfarró. Por eso es el hijo pródigo, excesivo en gastos, alguien que gasta en excesos, ¿sí? Él quiso ser libre de toda limitación que su padre les había impuesto y gastar su riqueza, ya era su riqueza porque el padre se lo había dado, en lo que él quisiera. Pero aquí viene otro hecho importante. Algo que se establece en el libro de Levítico, en el capítulo 11. Habla de los animales puros y de los animales impuros. Él como judío se fue a trabajar cuidando a los cerdos y los cerdos eran considerados animales impuros. Y no solo eso, sino que deseaba la comida de los cerdos. O sea, su nivel de pobreza espiritual, pues ya de desánimo, de todo, estaba en lo más bajo. Ya no pensaba siquiera en eso, ya tanta era su hambre, tanta era su necesidad, que deseaba comer la misma comida para los cerdos. ¿Sí? Y entonces viene, él dice que recapacita. Dice que por fin recapacitó. ¿Sí? Le viene un halo de luz y dice, bueno, si mi padre tiene jornaleros que viven y comen mejor que yo, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Me regreso y que me contrate como jornalero. Y es cuando se regresa. Y vemos cómo el padre, cuando lo ve, se llena de alegría. ¿Sí? El padre lo perdonó hasta que estuvo frente a él o lo perdonó desde antes. Desde antes, porque dice que él ya lo había estimado como muerto. Ya lo había estimado como muerto. ¿Sí? Entonces dice que les pidió que le trajeran el mejor ropaje, que le trajeran un anillo y que le trajeran zapatos, sandalias. ¿Por qué? Porque en esa época, bueno, pues los esclavos andaban descalzos. Y el anillo era una señal de autoridad. El ropaje, la ropa que le dio era la distinción de que él lo estaba reconociendo ya como su hijo. Aquí también es algo similar a lo que pasó con Faraón y José. Ahí en Génesis 41, nos dice que Faraón estaba tan complacido con el trabajo de José que le dio un anillo, símbolo de autoridad y de poder. Entonces, adicionalmente, le preparó el ternero más gordo. ¿Por qué? Porque era una ocasión especial. Era un día especial. Un hijo que había considerado como muerto había regresado con el padre. Y también vemos la otra parte, el corazón del hermano. El hermano ya tenía todo, por eso su padre le dice, hijo, sabes que todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué? Porque él ya se había quedado con el papá, ya no necesitaba nada más. Pero eso también nos muestra cómo a veces uno quiere ser tan egoísta,
uno quiere ser tan exclusivista que hasta las cosas más pequeñas tienen que pasar por las manos de uno. ¿Mm? El corazón del hijo mayor es un resentimiento que se compara a la actitud de los fariseos y a los maestros de la ley que tanto se opusieron a Jesús. Conocían la ley, pero los detalles, como dice, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Mm? ¿Sí? Aquí vemos la actitud del hermano. El hermano ya tenía todo, no tenía por qué estar celoso. ¿Sí? Pero como vio que al hermano menor le dieron algo, él también tuvo envidia. Y vemos también cómo el amor perdonador del Padre simboliza la misericordia divina de Dios. El hermano mayor no quiso reconocerlo siquiera como su hermano por la amargura y el odio que tenía en su corazón, el rencor que generó en su corazón. Y el amor del Padre, vemos cómo era para los dos hermanos. Vemos aquí el contraste entre una actitud egocéntrica de los fariseos, quienes fallaron en entender el mensaje de Jesús, de entender el amor de Dios y cómo ese amor de Dios se traduce a través del perdón. El perdón que nos trae gozo, nos trae alegría. Y Dios también se alegra por el arrepentimiento de los pecadores. Nosotros hemos comentado que hay dos decisiones importantes que nosotros tomamos. Nosotros decidimos a quién amar y nosotros decidimos a quién perdonar. ¿Sí? Es una decisión personal, muy propia. Nadie me va a decir a mí a quién ame y nadie me va a decir a mí tampoco a quién perdone. Es una decisión que yo tengo que hacer. Yo tengo que decidir a quién amo y debo decidir a quién perdono. ¿Sí? Pero es algo personal. La persona que hace caso, oye, pues perdona a fulanito, como los papás a veces, perdona a fulanito, el hijo, bueno, te perdono. Hay que hablar para que se entienda que es una decisión personal. Es una decisión que tiene que venir del corazón. Es algo en donde Dios se va a complacer con nosotros. Y nosotros necesitamos experimentar, necesitamos vivir, necesitamos practicar lo que viene siendo el perdón. Tenemos otra escritura donde nos habla Daniel 9:9 en el Antiguo Testamento. Daniel es uno de los profetas mayores y está después del libro de Ezequiel. Daniel 9:9 nos dice, es la oración de Daniel. Y en el versículo 9 dice, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Y aquí nosotros vemos cómo Dios siempre está listo ¿para qué? Para perdonar. Dios está listo siempre para perdonar, porque Él es un Dios de gracia y de perdón. Aun y cuando el pecado merece un castigo divino, porque es una violación del carácter santo de Dios, nosotros sabemos que Dios, al ejercer su perdón sobre nosotros, es un perdón absoluto y lleno de amor. Nosotros necesitamos ejercitar ese perdón. Necesitamos nosotros, como decíamos al principio, no vernos como esas locomotoras que vienen cargadas de tantos vagones llenos de granos o llenos de mercancías y que necesitan de otra locomotora para seguir caminando. ¿Sí? A veces nosotros estamos cargando demasiadas cosas y lo único que necesitamos es hacer el perdón para desenganchar toda esa carga y seguir caminando a toda nuestra capacidad. Aquí vemos en esta parábola el claro ejemplo de una persona
que tenía en su corazón el perdonar. Hay otra escritura donde Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿y cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y le dice Jesús, no, 70 veces 7. Y 70 veces 7 significa siempre, siempre. Nosotros debemos perdonar siempre, siempre. Cada vez que no perdonemos, que algo nos ofende y que no perdonemos, hagan de cuenta que estamos enganchando un vagón a nuestra locomotora. Cada vez que no perdonamos. Y así se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Llega un momento en que no podemos caminar, no podemos hablar con las personas, no podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque está cegado nuestro entendimiento por la falta de perdón. Nosotros necesitamos ejercitar ese perdón para ser liberados, para verdaderamente comportarnos como esos hijos de Dios, como esos seguidores fieles de Cristo. Que verdaderamente estamos aprendiendo, hemos aprendido sus enseñanzas. Vemos cómo en el Nuevo Testamento el perdón está ligado directamente a Cristo. Su muerte en la cruz fue la expiación del pecado y su resurrección es el llegar a una nueva vida. Nosotros necesitamos ejercitar el perdón. Nosotros necesitamos caminar. Un espíritu perdonador muestra que uno es un verdadero seguidor de Cristo. Vamos a Mateo 5, 43, 48. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, es el Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 5 y vamos a los versículos 43 al 48. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto es lo que dice el mundo. Ama a tu prójimo, ama al que no te lastima, ama al que hace todo lo que tú quieres y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Y aquí nosotros entendemos otra cosa. El perdón es parte de la perfección que Dios ve en nosotros. Por eso Él dice que nosotros debemos perdonar, porque como Él nos ve perfectos a nosotros, esa perfección opera cuando nosotros sabemos, pero cuando creemos y deseamos perdonar. Esas dos decisiones de a quién amo y a quién perdono es algo tan importante en nuestra vida y nos ayuda precisamente a seguir con ese camino, estar desenganchando esos vagones que constantemente estamos arrastrando. Hay que seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? Verdaderos seguidores de Cristo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre, siempre, siempre debemos tener una actitud dispuesta al perdón. No podemos nosotros aguantarnos algo que no queramos perdonar, porque eso se convierte en una semilla de rencor que puede llegar a convertirse en una semilla de odio. La falta de perdón del hijo mayor fue creciendo, creciendo por un hecho tan insignificante. Él tenía riqueza, tenía todo, pero también era tan egoísta que quería todo el amor del Padre, toda la atención sobre Él. Y Dios lo que quiere es que nosotros, que la atención no esté sobre nosotros, que la atención esté sobre ¿quién? Sobre Él, sobre Él. Y que nosotros el corazón de carne que nos ha puesto, ese espíritu nuevo que nos ha infundido ahora, sea un espíritu que sea sensible, que nos ayude a ser sensibles para detectar nuestras propias necesidades y las necesidades de la gente que nos rodea. El perdón es tan importante en nuestra vida, es tan necesario para poder seguir caminando a toda nuestra capacidad. No debemos permitir que nada, ni nadie, ninguna ofensa
llene nuestro corazón de amargura, como el corazón de este muchacho. Corazón de amargura que se puede convertir en un corazón lleno de odio, que le impida seguir adelante disfrutando todo lo que tenía. El perdón es algo tan importante. Y hay que meternos también, como dice, en nuestra mente, su ley en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, que el perdón es para siempre. ¿Sí? Pónganse de pie y vamos a orar.